analizar los problemas de la salud en nuestra provincia en este año electoral. Así que bueno, nosotros agradecemos esto y primero queremos decir que para poder pensar la salud en Córdoba utilizamos tres principios, tres valores básicos que son, o categorías, que son la salud, la enfermedad y el tema de los cuidados. La salud nosotros la reconocemos como un derecho humano esencial, un derecho humano para todas las personas, más allá que no puede haber ningún tipo de diferencia en el sentido económico, ni ético, ni étnico, o sea que es algo fundamental, que la sociedad tiene que garantizar y consideramos y reconocer que la humana se ha ido únicamente alrededor de la solidaridad. Estas cuestiones que son muy básicas en esta época del neoliberalismo del siglo XXI están absolutamente puestas en cuestión, pero la izquierda mantiene una actitud ética y firme en ese sentido. También reconocemos que hay una salud. Acá se habló de que había una salud, pero para nosotros no es la salud privada y la salud pública. Esas son dos saludes. Entonces, para nosotros hay una salud que es la salud del planeta. Y si el planeta está sano, todos vamos a estar sanos. O sea que tenemos que considerar el siglo XXI, uno de los desafíos que tenemos es considerar la salud y que tenemos que aprender de la pandemia, de que la salud es la salud no solamente de todos los humanos, sino de las condiciones ambientales, económicas y sociales de vida. También reconocemos que la salud está determinada socialmente, está determinada políticamente, porque depende también de las políticas sanitarias particularmente, y como tal, como está la salud determinada por varios factores, también la salud expresa el conflicto de la sociedad. La salud es conflicto. Con respecto a la enfermedad, básicamente reconocemos que el cuidado de la enfermedad está dado por personas a personas, algo que se planteó acá y que parece que en los últimos años más que nada pensamos que la salud la va a dar hospitales, tomógrafos, resonadores, equipos y no personas que atienden a personas, porque básicamente la salud depende. El cuidado de la salud depende de los equipos de salud, que son responsabilidad del Estado, que para nosotros reafirmamos que no es un negocio y que tenemos que mantenernos firmes en eso de que la salud es responsabilidad del Estado porque la tiene que dar la sociedad para todos. Con respecto al tema de cuidados, los cuidados es un concepto que avanzó básicamente en los últimos años después de la pandemia y del mano del movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, que reconoce la necesidad de que ese cuidado de las personas incapacitadas está relegada a las familias y dentro de la familia a las mujeres tenga que empezar a ser valorizado por el Estado y tenga que haber políticas públicas en ese sentido. Con respecto al diagnóstico de la situación en Córdoba, vemos que hay amenazas concretas a la salud de nuestra población en Córdoba y la principal de todo es la pobreza. La pobreza es el principal condicionante y en los últimos 40 años Córdoba ha pasado de tener entre el 10% de pobreza a tener más del 40% con el 60-65% de los niños pobres. Esa es la situación que tenemos con estos gobiernos y con las políticas de desarrollo sentado en garantizar los negocios de los grandes grupos económicos de Córdoba y no evitar que la gente caiga en la pobreza, en la marginación, en los salarios miserables que recibe la mayor parte de la población. Y el otro tema que consideramos que es una amenaza real a la salud, que tiene que salud tomar en sus manos, es el consumo y el tráfico de drogas, ¿no? El consumo y el tráfico de drogas es una amenaza a la salud y salud no puede mirar para otro lado y lavarse las manos. Nosotros reconocer que todas las políticas encabezadas por la DEA norteamericana de represión y persecución y control del tráfico de drogas que está llegando a Córdoba y que en Córdoba y el consumo y desde salud, encabezar las campañas de desalentar el consumo y del cuidado de los adictos a través de las iniciativas de control de daño. Otros problemas que amenazan a la salud en la provincia de Córdoba son los problemas ambientales, que son permanentemente invisibilizados y escondidos. No solamente la exposición de agrotóxicos, que genera que en los pueblos del interior de nuestra provincia la primera causa de muerte sea el cáncer, y que se oculte esa realidad, pero cuando hacemos estudios epidemiológicos encontramos que el 50% de las personas se murieron de cáncer en los pueblos, cuando en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, solamente muere de cáncer el 20%. Y no es porque haya distinta atención.
o que esa gente que está enferma de cáncer en el interior no puede recibir atención médica. Recibe atención médica y se muere porque hay mucho más cáncer. Y eso también tiene que ser abordado de salud y tomar medidas. La crisis hídrica y el calentamiento global son otras amenazas. El calentamiento global está instalado, lo vivimos este año, con olas sucesivas de calor. Sin embargo, todo el mundo mira para otro lado y el gobierno provincial se hace el verde con iniciativas de la economía verde que solamente generan negocios o oportunidades nuevas de negocios para los grupos económicos. Pero acá no se llevan adelante los planes de remediación, de mitigación, isla de calor, no se toma ninguna iniciativa en ese sentido en serio, a pesar de que Sandra Díaz, que es la científica argentina más reconocida en este tema, ha presentado propuestas e iniciativas concretas a la municipalidad de la provincia. Con respecto al problema de la salud, claramente la salud en Córdoba está dividida en dos: la salud para los pobres, que es una salud pobre, y la salud para los que puedan pagarla, ¿no? La privada y la pública se dividen así. La pública viene sufriendo un proceso de ajuste en los últimos 20 años impresionante. Lo empezó Mestre, que llevó adelante, Mestre Viejo, que llevó adelante la iniciativa del Banco Mundial de invertir en salud en 1993. Seguimos en ese modelo de la propuesta del Banco Mundial para convertir el capitalismo. Nosotros nos oponemos absolutamente a eso. Mestre descentralizó. Eso terminó haciendo que los municipios tuvieron que cerrar los hospitales vecinales, los hospitales regionales, los centros de salud, las postas de salud que se habían construido en 60 años, desde la época de Sabatini, que se venían construyendo una estructura de atención pública en la provincia que desapareció en la década de 90. Posteriormente, desde el 2015, viene reduciendo el presupuesto de salud, claramente. Pasamos del 10% del gasto de salud, cuando antes era del 13, el 15%, pasamos del 10 al 8% en 2019. Con la pandemia aumentó el presupuesto y volvimos al 10%. Esa bajada del presupuesto se hizo en base a reducir personal, que pasaron de 12.600 a 11.000 en el 2020, y después aumentó el personal después de la pandemia y aumentó con el pase de los contratados y los becarios ahora últimamente por la lucha de los compañeros. Pero se venía ajustando y achicando. Y no solamente se achicó sobre la base de echar gente o no renovarla, sino en base a reducir los salarios de los trabajadores a niveles que están por debajo de la pobreza. Nosotros exigimos que ningún trabajador, sobre todo de salud, esté por abajo de la pobreza. La otra cuestión no es solamente el manejo económico de salud, sino que todo esto se pudo hacer porque acá faltó la participación de los equipos de salud. Se negó la participación. No solamente se le emitió un memo mordaza prohibiendo que pudieran decir lo que pasaba en los hospitales, sino que el manejo autoritario y policial que llegó a tener, que tiene el Ministerio de Salud, de trabajo indigna que estamos viviendo en la provincia, en los equipos de salud provinciales. Que ahora los compañeros se han revelado, están exigiendo que se tomen medidas, después de que pasara situaciones terribles como la del neonatal. ¿Cómo puede haber pasado que de meses que estuvieran matando bebés en un hospital que no reaccionaba? No reaccionaba porque existía una estructura autoritaria vertical. ¿Cómo puede ser que medicina, salud, se mueva con una estructura vertical y autoritaria basada en el miedo? Como estamos todos contratados, si digo algo, me van a quitar el contrato o me van a quitar los plus que tengo. ¿Cómo puede ser de que recién 3, 4 meses después se supiera que había un lobo suelto dentro del hospital, que se tapaba y se escondía eso? Eso puede ser porque había un manejo que no tenía en vista como principal principio la salud de las personas, sino los negocios y los intereses políticos de los funcionarios. Con respecto a los privados en Córdoba se vienen concentrando impresionantemente. Y el gobierno de Córdoba les hace el favor. No solamente les otorga las clínicas que quiebran y los hospitales que quiebran, que le obliga al APRO a comprarlo, a esos hospitales para cedérselo al grupo del hospital privado, sino ustedes deben saber que en el año 2018 está muy avanzado el proyecto de gerenciar los hospitales de la provincia de Córdoba por parte del grupo del privado. Esto viene planteado en el programa del Banco Mundial.
en armar la estructura de salud, en mercantilizar, en pagar y facturar cada acción. Desde el plan Nacer al plan Sumar, todo se fue haciendo en salud un sistema de funcionamiento que tiene que ver con una mirada mercantil y de valorizar, monetizar las prácticas, cuando en salud pública no era así. Pero íbamos a llegar al plano de que los hospitales de la provincia de Córdoba iban a ser dirigidos por gerentes del hospital privado, del grupo del hospital privado. Como pasa en Salta. La Salta de Urtubey, el socio de Schiaretti, no tiene directores de hospitales, tiene gerentes en los hospitales. Nosotros íbamos a llegar a eso no se dio porque le estalló el dólar a Macri y no le cerraban los números al grupo, porque ya el dólar valía mucho más, entonces tenía que ser, y ya después, eso no avanzó por suerte, pero eso estaba muy avanzado y ustedes lo saben, los que están en la salud de Córdoba. La propuesta nuestra, para terminar, claramente es empoderar al equipo de salud, generar condiciones para que vuelva a haber debate, para que todos sean conscientes del trabajo que hacen, de cuál es la responsabilidad, cuál es la población que tenemos a cargo, cuál es nuestra responsabilidad social. Por supuesto, esa gente tiene que estar bien paga. Las enfermeras, los camilleros, los bioquímicos, los médicos tienen que estar bien pagas, bien alentados, tiene que haber una carrera profesional y una campaña de formación permanente del personal. Tiene que haber un sistema de salud único, gratuito, universal y de calidad, y que es posible hacerlo porque hay dinero, porque esta provincia gasta muchísimo dinero en subsidiar a los grupos económicos. Es más, todas estas obras son parte, estas obras de los grandes hospitales sin personal, son parte de los negocios de los grupos económicos de la construcción con el gobierno. Por último, también creemos que Córdoba necesita tener una fábrica, una industria pública de medicamentos que no tiene, salvo el laboratorio de hemoderivados que fue construido en la década del 60. No podemos seguir teniendo la salud de la población en manos de los laboratorios que convierten a los medicamentos, que son un bien social, en un negocio. Y las políticas de prevención, para nosotros pasa principalmente por esto que les decía antes, legalizar el tráfico, enfrentar el cambio climático, la crisis hídrica, que se habló acá de la crisis hídrica, los problemas que tenemos de contaminación del agua que sale en la canilla de este edificio, y los agrotóxicos, que necesitamos proteger a las poblaciones de los agrotóxicos. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al doctor Medardo Ávila Vázquez en representación de Izquierda Socialista y del Frente